Muy buenas tardes, amados hermanos, Dios les bendiga. Nos estamos acercando dentro del relato bíblico al momento más crucial en el dolor humano de nuestro Señor Jesucristo. Un tiempo de verdad de soledad, un tiempo de angustia, un tiempo en el que nos muestra ese amor, ese cuidado que Él tiene por nosotros, pero donde humanamente está sufriendo y padeciendo grandemente por su entrega por nosotros. Sin lugar a dudas que este reto de la vida del Señor nos ayuda a entender que su obra necesitaba ser culminada. El Padre lo había enviado para salvar a los que se habían perdido. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todo aquel que cree en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este milagro del encuentro a través del cual el Señor se entrega por nosotros es el encuentro de la salvación, donde Él nos hace y nos da la posibilidad de ser hechos hijos de Dios. La crucifixión tiene un lenguaje muy especial, un lenguaje de dolor, un lenguaje de angustia, pero creo que cada palabra que el Señor Jesucristo dice en la cruz tiene el propósito de poner cada cosa en su lugar y de ayudarnos a entender que en esta vida, antes de partir, deberíamos de resolver todo lo que acontece en nuestras vidas. Permítame hacer una oración. Ore usted conmigo. Padre, en esta tarde agradecemos la vida, agradecemos el poder tuyo, agradecemos, Señor, que en tu plan perfecto hayas preparado el tiempo aún de la crucifixión, Señor, porque era parte esencial de la entrega obediente de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios, porque en tu amor y en tu bondad nos amaste de tal manera que enviaste a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Ayúdanos, Señor, si todavía no hemos creído a creer. Ayúdanos, Señor, si todavía hay dudas en nuestro corazón, de que reafirmemos con todo nuestro ser este amor y fidelidad tuya. Habla pues a nuestro corazón y muéstranos, Señor, tu bondad, tu pastoreo eterno. Porque en el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Hay varios, de hecho todos los evangelios nos narran acerca del tiempo de la crucifixión. Es un tiempo de dolor, de angustia, y estadísticamente alrededor del 45% de toda la escritura de los evangelios está compuesta por el tiempo o los últimos días, la última semana de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante este tiempo, que para los escritores de los evangelios significó la mayor bendición, y cada palabra y cada instante tenían una profundidad que ellos no se imaginaban, pero que les impactó grandemente en sus vidas. Cuando el Señor estuvo en la cruz, tal vez algunos de nosotros lo que hubiéramos hecho sería cerrar los ojos y tratarnos de morir. Tal vez algunos de nosotros hubiéramos intentado huir de ese dolor, pero Él lo enfrenta con valor, lo enfrenta con obediencia y lo enfrenta sabiendo que va a haber una trascendencia eterna a través de este acto. Y ahí en la cruz, Él emite 7 palabras. Para el hebreo de aquella época, cada palabra tenía un significado poderoso. Le habían puesto como título Rey de los Judíos, y significaba para ellos que algo estaba pasando y estaba
transformando. Ningún otro hombre que habían crucificado le habían puesto semejante título. Y Dios estaba utilizando ese lenguaje para llegar a todas las personas que fuera necesario. Estando ahí en la cruz, emite las siguientes palabras. El número 7 para el hebreo es el número perfecto. O sea, todas las palabras que el Señor Jesucristo tuvo que decir las dijo. Y no faltó ni una, ni sobró ni una. Todo fue una exacta revelación de Dios para aquellos que lo estaban escuchando en ese día. La primera palabra dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En Lucas 23:34. Entonces Jesús les dijo, de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Que todos recordamos que lo dijo a uno de los malhechores que habían crucificado a su lado. Esto está en Lucas 23:43. Cuando vio Jesús a su madre, esta es la tercera palabra, y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, Madre, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella época el discípulo la recibió en su casa. La cuarta palabra nos habla ya de los tiempos que se están acercando hacia la culminación. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Después de esto, la quinta palabra, sabiendo que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Juan 19:28. La sexta palabra, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y la séptima y última palabra es, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Lucas 23:46. Cada una de estas palabras tiene un significado, y a veces por años hemos tenido lo que llamamos el sermón de las 7 palabras, donde se ha enfocado a cada palabra el mensaje que debe tener y se ha buscado que entre todas se haga como un todo. Yo lo que les puedo compartir, amados hermanos, es que el Señor Jesucristo cubre cada parte de su ser con palabras sabias, palabras poderosas, palabras que están llenas de la grandeza de Él como ser humano. Aún las palabras que le declara a su madre, es decirle, no te voy a dejar sola, voy a tener cuidado contigo o de ti a través de mi discípulo Juan, que era el que más le amaba y aquel que se recostaba a un lado del Señor Jesucristo. El Señor en este caminar poco a poco va buscando que se resuelva todo el amor y la plenitud. Se dice que esa primer palabra, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, es una palabra tan poderosa, tan real, que aún el Señor Jesucristo sigue diciéndola con poder, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A lo mejor nosotros en muchas de nuestras actitudes y decisiones hemos pensado en aquello que estamos haciendo o en el daño que podemos ocasionar. Sin embargo, el Señor interviene para llevarnos ante el Padre y pedir perdón por nosotros. En otra parte de la Escritura dice que todo lo que pidiéramos al Padre creyendo, lo vamos a recibir. Y sin lugar a dudas que el amor del Señor Jesucristo
lo llevó a clamar al Padre directamente por todos nosotros para que pudiéramos recibir el perdón. Fíjense que interesantemente la palabra perdón significa borrar toda la culpa. Significa que ya no hay nada que pagar. Significa que si fuéramos a la revisión de nuestra deuda, encontraríamos 0, 0, 0. Porque el Señor Jesucristo pidió al Padre, y sin lugar a dudas que el Padre le confirmó su petición en su santa y divina voluntad. Dios, amados hermanos, no olvida a nadie. Y no importa qué tan malos nos consideremos ser, no importa cuánto haya estado escrito de manera negativa en nuestras vidas, no importa si la gente nos consideraba o nos considera culpables, lo que importa y lo que realmente llega a tener un valor eterno son las palabras del Señor Jesucristo. Cuando al malhechor que estaba a un lado de él le promete, le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Algunos dicen, bueno, que este malhechor, si era alguien quien robaba, dice, se robó el cielo. Encontró en ese instante de fe y en ese instante de amor, encontró nueva vida y vida eterna. Ese malhechor, a la hora que expiró, pasó inmediatamente al reino de los cielos para gozar de las bendiciones de Dios. Hay una parábola en que el Señor Jesucristo habla acerca del pago por el trabajo y dice que había un grupo de personas a las cuales llamó a trabajar desde temprano, un hacendado, y luego llamó a otros, y luego llamó a otros, y ya que iba a ser el último tiempo, llamó a otros a trabajar. Y dice la parábola que pasando en primer lugar por los que casi llegaron a la hora de que ya no había que trabajar, les dio el salario por el cual él quedó de contratarlos todo el día. Y los otros empezaron a pensar que recibirían más. Sin embargo, el amo les dijo: yo pago a cada persona de acuerdo a lo que yo he prometido. El hecho de que este malhechor haya encontrado el reino de los cielos no tiene que ver con su historia, tiene que ver con la nueva historia en Jesús. No tiene que ver con sus hechos en el mundo, porque todos ustedes y yo quedaríamos con deudas grandes. Tiene que ver con el amor de Dios, con el perdón, con la limpieza, con la purificación que Él hace de nuestras vidas. Todo, hermanos, todo nuestro camino aquí en la tierra nos está preparando para encontrarnos en el reino de los cielos con nuestro Señor y Salvador. Así es que el malhechor encontró, por ese toque divino en su corazón, por ese momento tan especial en su vida, encontró a un Señor Jesucristo que jamás rechaza a las personas, sino que siempre está atento, en primer lugar, para amar, no para juzgar. Aquí en este mundo nosotros vamos caminando juzgando a los demás. Dios no es así. Dios espera y prepara todo para tener un encuentro con Él. Dentro de las palabras que el Señor Jesucristo expresa, encontramos una donde pareciera el Señor Jesucristo abandonado. Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, o traducido, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En medio de su tristeza, en medio de su soledad, en medio de su angustia, en medio del escarnio, en medio de todos aquellos que lo están viendo y le están juzgando, el Señor Jesucristo siente soledad, tristeza y sobre todo desamparo. Desamparo tiene una connotación, decir, no hallo dónde sostenerme,
no hallo nada que me pueda refugiar, no hallo dónde puedo yo encontrar un apoyo para mi vida. Sin embargo, el texto más adelante nos va a hablar acerca del cuidado, el amor y la fidelidad de Dios para no dejarnos ni un solo momento. Ahí es donde en el nombre del Señor podemos confiar que Él tiene preparadas todas las cosas. Esta expresión, sin lugar a dudas, nos lleva a una identificación personal. ¿Cuántas veces usted y yo, amados hermanos, nos hemos sentido desamparados? Hemos sentido que no hay futuro para nosotros. Hemos sentido la angustia, la soledad, el dolor, el temor. Sin embargo, esta expresión del Señor Jesucristo nos diría: cuando pasas por ello, yo te entiendo. Cuando estás sufriendo ese desamparo, yo también lo sufrí, lo superé, así es que tú eres capaz también de superarlo y también de enfrentarlo. Seguramente que en esa relación con su padre, él sintió un vacío muy grande. Según algunos teólogos, es como si Dios dejara de mirarlo por el pecado que él estaba cargando. Pero yo creo que era una condición muy personal del Señor Jesucristo, porque estaba entendiendo que ese camino que él iba a tener a través de la muerte, lo iba a llevar a enfrentarse con el Padre de una manera maravillosa y poderosa. El desamparo después se volvió en compañía. El desamparo después se volvió en triunfo. El desamparo después se convirtió en bendición. El desamparo después se convirtió para usted y para mí en eternidad. El Señor cumple cada instante a través de estas palabras su misión. Y su misión tiene que ver con obediencia. Y aún cada palabra, como tengo sed, la narración bíblica es para que se cumplieran las escrituras. El tener sed significaba que humanamente había dolor, que humanamente había una necesidad, que físicamente él estaba teniendo un tiempo muy difícil y muy complicado. Y yo creo que muchas veces ustedes y yo hemos pasado momentos de tristeza, momentos de angustia, momentos en que nada nos satisface, momentos en los cuales quisiéramos la compañía de alguien que nos diera un vaso de agua que refrescara nuestro ser. El Señor Jesucristo tuvo que pasar por todos estos eventos por amor a nosotros. Al final, en las últimas dos palabras, se nos expresa que la misión estaba terminando. Consumado es, significa, ya no existe nada más que hacer. Ya la salvación y todo lo que yo vine en la misión de mi Padre lo he cumplido. No hay nada que quede por ahí sin terminar. Por eso es que esta palabra que tiene que decir consumado es como un sello personal, un sello espiritual y un sello ante el Padre, decir: todo ha sido consumado, no hay nada más que hacer. No hay que hacer buenas obras, no hay que tener o buscar tener una vida de santos, no hay que buscar cómo agradar a Dios, sino que ya todo lo hizo el Señor Jesucristo por amor a ustedes y por amor a mí. Consumado es significa no existe ni un solo pendiente. Todo ha sido finalmente terminado y por lo tanto ahora nos espera la confianza que el Señor Jesucristo nos da. La última palabra que nos habla del momento de expirar significa que el tiempo del Señor Jesucristo aquí se cumplió. Esos 33 años de vida
con los 3 años sobresalientes de ministerio. Nos habla de un hombre que ciertamente sufre, ciertamente da enseñanzas de poder, de un hombre que pasa cada instante de su vida aprovechándolo y enseñando, amando, sanando, cuidando, mostrando que el poder de Dios que está en él es un poder que ustedes y yo también podemos tener. Así es que cuando él dijo las últimas palabras, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, tenía mucho de lo que él sentía. Y era, Padre, he cumplido. Padre, no dejo ningún pendiente. Padre, todo aquello que el ser humano necesitaba para ser salvado, ya lo he terminado. Y la expresión que expiró significa lo que nosotros entendemos en la Biblia. El Señor Jesucristo era perfectamente Dios y perfectamente humano. Su ser humano expiró, su ser divino se dio por nuestra salvación, y por eso es que la lucha en las partes bajas de la tierra, como dice el apóstol Pedro, lo llevó a enfrentar todavía el tiempo con el maligno y de ahí resurgir. El tiempo de demostrarle a la muerte que solo el amor de Dios y el poder de Dios puede levantarnos hacia la eternidad. Así es que, hermanos, debería de ser este viernes un tiempo de gratitud, un tiempo de paz, un tiempo de gozo, un tiempo en el que no se preocupe usted por hacer buenas obras, porque la obra magnífica de la salvación, el Señor Jesucristo la terminó. Y cada palabra que Él dijo tenía el propósito de enseñarnos el día de hoy de su permanencia, de su fuerza, de su amor, de su fidelidad, de su grandeza, pero sobre todo de la eternidad de Él y de nuestra eternidad con Él. Así es que les animo a seguir adelante, a no desmayar y a encontrar en la palabra de Dios palabras de vida y entender el amor de nuestro buen Dios. Permítanme orar. Padre, gracias porque tu palabra es viva, eficaz y penetrante. Gracias porque cada expresión que el Señor Jesucristo dio en ese cruento madero, lo dio para reafirmar y para mostrar que su obra era perfecta. Gracias porque, Padre Celestial, tú lo enviaste a Él para darnos salvación y a través de esa salvación encontrarnos, Señor, contigo. Aún en la cruz nos hemos encontrado contigo. Aún en la cruz recibimos el perdón. Aún en la cruz recibimos el mensaje de que todo ha sido terminado. Permítenos, pues, amar a Dios con todo nuestro ser. Permítenos, Señor, amarte a ti, amar, Padre, tu obra y a mantenernos fieles, seguros de todo lo que tú perfectamente has hecho. Gracias, Dios, por tu palabra. Bendícenos y continúa, Señor, ese proceso de enseñarnos tu verdad, porque tu verdad nos hace libres. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que Jehová el Shaddai, el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, les bendiga, y que en su grande e infinito amor el Señor les guarde. Que Jehová el Olam, el Dios eterno, aquel quien ha sido, quien es y quien vendrá fielmente por nosotros, haga resplandecer su rostro de amor sobre cada una de sus vidas, y que el Señor tenga de cada uno de ustedes grande, abundante misericordia. Que Jehová Adonai, nuestro Dios y Señor, aquel a quien en vida y en muerte pertenecemos, aquel ante el cual se sujetan todos los poderes en el cielo y en la tierra, les mire con sus ojos llenos de bondad y derrame
poderosamente en cada uno de sus corazones su shalom, su paz. Amén.